Hallo, liebe Leute, ich heiße euch herzlich willkommen. Bienvenidos a esta nueva entrega de este formato de podcast que estamos haciendo. Vamos a seguir hablando de estudios de traducción y de traductología. Para empezar, vamos a hablar de dos libros: el álgebra de Baldor y la Biblia. Aurelio Baldor fue un matemático y un abogado cubano que redactó una versión del álgebra para Latinoamérica, porque el álgebra que existía en ese momento era en español, en el español de España, en español peninsular, que a su vez era una traducción del árabe, y por eso es el álgebra de Baldor, porque es la versión del álgebra de este profesor cubano. Amparo Hurtado distingue entre traducción interlingüística e intralingüística. Interlingüístico quiere decir entre dos lenguas, digamos el árabe y el español. En cambio, intralingüístico quiere decir traducir dentro de la misma lengua, o sea, tenemos un texto en español y vamos a traducirlo a una de las variedades del español, sin cambiar la lengua. Eso es lo que hace Baldor, creando su versión del álgebra para el español latinoamericano y persiguiendo un objetivo muy claro: que la gente de aquí pueda entender el contenido de ese libro y que ese contenido esté en un lenguaje familiar. Y esto también es Martín Lutero. Lutero va a traducir la Biblia del latín al alemán, y con ayuda de la imprenta de Gutenberg, los pueblos de habla germana van a tener la posibilidad de leer por sí solos el contenido de la Biblia, porque estos pueblos hablaban era alemán y no hablaban griego y no hablaban latín, y por eso Martín Lutero hace su traducción. Ahora, la traducción de un libro como la Biblia, en comparación con el álgebra de Baldor, es un asunto mucho más denso y mucho más filosófico. La intención de Lutero se contradice, porque si el objetivo de Lutero era que la gente leyera la Biblia y la interpretara independientemente, en realidad la gente estaba era leyendo lo que Martín Lutero leyó, interpretó y posteriormente redactó en su versión. Ahora, con esto en mente, nos preguntamos: ¿los protestantes interpretaron por sí mismos el contenido de lo que estaban leyendo, o simplemente recibieron pasivamente las ideas de Lutero? Ahora, cuando uno camina por las calles de Alemania y se encuentra con pancartas con mensajes como Hitler llevó a cabo las ideas de Martín Lutero, pues ahí uno se pregunta si Martín Lutero era tan chévere como lo pinta su intención de hacer la Biblia en un lenguaje entendible para sus alemanes. Después le dedicamos un episodio a las críticas a Lutero. Entonces, la traducción de un libro como el álgebra es imprescindible para las matemáticas y sus disciplinas afines, y con los tiempos que corren son los números y los modelos matemáticos los que tal vez nos van a salvar la vida, ya que han sido la estadística y el análisis del comportamiento del virus los que han determinado las medidas de seguridad. Así que así de importante es la disciplina de la traducción, que al igual que las matemáticas es una disciplina que se estudia dentro de sí misma y que incide en todos los campos del saber. El año pasado habíamos hecho un video hablando de la búsqueda de la lengua universal de Jacques Derrida y de la Biblia. Hablamos de la Torre de Babel, de la película de Guy Ritchie, Snatch, Cerdos y Diamantes. Hablamos del error de traducción que habían cometido los 70 traductores de la Septuaginta. En el Génesis, en el versículo 11, encontramos el mito de la construcción de la Torre de Babel. La humanidad hablaba el mismo idioma, y un día encontraron una llanura y allí se reunieron y dijeron: vamos, construyamos una ciudad y construyamos una torre que llegue hasta el cielo, y así nos haremos famosos. Dios vio esto y dijo: ellos son un solo pueblo y ellos hablan un solo idioma, y por eso ellos no van a dejar de hacer este trabajo. Es mejor que confundamos su idioma para que no se entiendan entre sí, y de esta manera el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra, los dispersó por todo el mundo, y el nombre que le dio a esta ciudad fue Babel. Este mito lo va a leer Jacques Derrida en el siglo XX y lo va a relacionar con los estudios de traducción, y va a hablarnos del sustantivo Babel. ¿Qué significa Babel? Usualmente leemos traducciones del mito de Babel, pero nunca lo leemos en la lengua del Génesis,
en el que fue originalmente escrito. Acabamos de leer una traducción en español y en esa traducción se mantiene el sustantivo Babel. En las otras lenguas europeas también se va a mantener. El sustantivo Babel significa confusión, pero ¿cómo podemos saber que Babel significa confusión en la lengua del Génesis si nosotros no conocemos esa lengua? Habíamos dicho que al hacernos la pregunta por las palabras de las lenguas que no sabemos, nos remitimos al concepto principal de Derrida. Y ese concepto era la deconstrucción y habíamos citado al profe Bolaños. Para Derrida, la multiplicidad de las lenguas como resultado de la construcción de la Torre de Babel constituye una deconstrucción. La búsqueda, la construcción de la lengua universal da como resultado la diversidad, la deconstrucción de esta lengua en muchas otras lenguas. Este acto de construcción, deconstrucción, implica al mismo tiempo la posibilidad y la imposibilidad de la traducción. Bueno, y este es el sensei. Sergio Bolaños es un docente de lingüística y lenguas extranjeras de la Universidad Nacional. En 2008 se doctoró en la Universidad de Hamburgo al norte de Alemania y el resultado de esa experiencia fue un libro que se titula Introducción a la Traductología, autores, textos y comentarios. El trabajo de Bolaños se inscribe en la línea de reflexión teórica en español acerca de estudios de traducción, igual que autores como Vázquez Ayora, que publica su obra en Estados Unidos, como Amparo Hurtado, que es de la ciudad de Valencia, en España, y que la habíamos citado cuando hablamos de los 12 años con Hitler y más tarde la vamos a retomar. Bolaños hace una revisión de los autores más destacados en la disciplina. Uno de estos autores es Jacques Derrida, el cual se adscribe a la orientación de tipo cultural, literario y filosófico, porque según el profe Bolaños hay dos orientaciones en el ámbito de la traductología: una orientación lingüística enfocada en el texto, en el estatus científico y en la forma como se traduce, y una orientación cultural, literaria, filosófica que se enfoca en la recepción del texto traducido, es decir, en la función que cumple la traducción. Forma y función, los autores que presenta Bolaños se inscriben en una de estas dos corrientes de reflexión sobre traducción. Vamos ahora con Fedorov. Andrei Fedorov escribió el libro Introducción a la teoría de la traducción en 1953 y en esta obra nos va a hablar de la traducción como un proceso creativo y presenta la diferencia entre traducción y teoría de la traducción, entendiendo por traducción el mismo acto de traducir, de crear la traducción, y entendiendo por teoría de la traducción el estudio y la disciplina científica. Fedorov también afirmaba que el proceso creativo y el estudio de la traducción no era solo para textos de tipo literario, sino para todo tipo de textos, textos políticos, textos científicos, jurídicos. Las teorías traductológicas antes de Fedorov no tenían este enfoque y restringían las investigaciones a los textos de tipo científico o literario. Podemos destacar a Fedorov dentro del campo porque su obra va a ser una de las primeras en el mundo que se va a dedicar enteramente a reflexionar sobre traductología. Dice Fedorov: el objeto de la traducción consiste en presentar al lector o al oyente que no sabe la lengua del original un texto o un discurso oral dado de la manera más cercana posible. Continúa Fedorov: traducir significa expresar exacta y completamente a través de los recursos de una lengua aquello que se ha expresado mediante los recursos de otra, y esto tiene lugar en una unidad indivisible entre forma y contenido. Esto nos recuerda a Ferdinand de Saussure, el lingüista suizo que hablaba del significante y el significado, donde la forma es el significante y el contenido es el significado. Las citas de Fedorov relacionan el acto de traducir con actos como presentar, expresar. Según Bolaños, presentar el texto es crear el texto, y al presentar y crear el texto esto se debe hacer de manera completa y exacta, usando todos los recursos de la lengua meta, ya que sin esto no se distingue una traducción de un resumen. Es interesante el énfasis en la forma y el contenido, ya que Bolaños menciona que esta es una reacción a las corrientes formalistas de la época que se concentraban en la forma y reproducían los mismos recursos formales en el texto meta y mantenían el mismo ritmo y la misma rima. Fedorov también va a presentar tres ámbitos para estudiar la teoría de la traducción: la historia de la traducción, la teoría general de la traducción y la teoría particular de la traducción.
Según Fedorov, ninguna ciencia puede existir si ignora y si desaprovecha la experiencia del pasado, la experiencia del trabajo de los precursores y de los datos que suministra la historia de la traducción y el pensamiento traductológico. La teoría general de traducción se encarga de sistematizar y generalizar las conclusiones que se obtienen de observar los hechos concretos de traducción. Yo creo que aquí, con hechos concretos de traducción, se refieren al resultado de las técnicas de traducción. La teoría particular de traducción son los datos que arroja la comparación entre dos lenguas determinadas y sus relaciones recíprocas. Al mismo tiempo, estos datos de comparación entre lenguas hacen de base para la teoría general de la traducción. Vamos a hablar de la tipología textual y con esto dejamos aquí a Fedorov. Mencionamos hace un momento los tipos de texto. Fedorov afirma que el estudio de la traducción no es solo para textos de tipo literario, también es para todo tipo de textos, políticos, científicos, jurídicos. Dijimos que las teorías traductológicas antes de Fedorov no tenían este enfoque y restringían las investigaciones a los textos de tipo científico o literario. Por eso Fedorov propone la siguiente tipología: textos periodísticos informativos, documentales, científicos especializados, textos publicitarios, textos literarios. Fedorov señala que en los textos periodísticos y documentales encontramos nomenclatura del ámbito de la política y de los intercambios internacionales. Para los textos científicos se menciona que usualmente la lengua meta ya tiene un léxico en ese campo especializado del saber. De los textos publicitarios se dice que tienen una clara función propagandística y de agitación, y por eso hacen uso de lenguaje figurativo y de tonos emocionales. Y finalmente, para los textos de tipo literario, Fedorov dice que la estética individual del escritor es un factor que determina el producto, y esta estética está influenciada, por un lado, por la escuela literaria del momento y por otro lado, por la gran variedad en los recursos léxicos y gramaticales de la lengua. Terminamos diciendo que para Fedorov es más importante la función del texto que se traduce que la forma. Retomamos a Amparo Hurtado. En el video anterior citamos a la investigadora Amparo Hurtado, que escribió el texto Traducción y Traductología. Según Hurtado, es conveniente distinguir las nociones de método, estrategia y técnica de traducción. Y nos habíamos concentrado en las técnicas, que son los procedimientos verbales que dan cuenta del producto de la traducción como tal. Y para eso la investigadora citaba la clasificación de la estilística de Binet y D'Alberne. Las técnicas eran calco, préstamo, traducción literal, transposición, modulación, equivalencia, adaptación y otras tantas. La investigadora también cita a otros autores y menciona que no existe acuerdo terminológico en cuanto a la noción de técnica de traducción. Para Hurtado es técnica de traducción, para Binet y D'Alberne son procedimientos técnicos de traducción. También se cita a los traductores bíblicos, Naida, Tabor, Marget, quienes los llaman técnicas de ajustes. Se menciona a Vázquez Ayora, que habla de procedimientos técnicos de ejecución, y Newmark habla solo de procedimientos a secas. Esto es una discusión filosófica de la filosofía del siglo XII, de los nominalistas, cuando se ponían a discutir si cambiando el nombre de una cosa, esa cosa dejaba de ser esa cosa y pasaba a ser otra cosa, solo cambiándole el nombre. Esto es lo mismo que cuando usted va a trabajar a un call center y en el entrenamiento le dicen que un call center ya no es un call center, porque un call center es donde únicamente se reciben llamadas como lo indica el nombre, y que ahora se llama contact center, porque ahí ya no se reciben solo llamadas, sino también mensajes de texto, correos, chats, señales de humo, paloma mensajera, pergaminos de botella, lo que ellos llaman el omnichannel. Entonces, por esa razón, un call center deja de ser un call center y ahora es un contact center, pero sigue siendo lo mismo. Es una empresa y una industria que mueve un montón de billetes. Así que, más allá de la discusión nominal, más allá de si le decimos técnica de traducción, procedimiento técnico de traducción, técnica de ajuste, procedimiento a secas, lo importante es entender que estamos hablando del procedimiento verbal que utilizamos para conseguir una equivalencia cuando traducimos. Esto lo hacen los traductores, los intérpretes, los docentes y otras profesiones de la industria de lenguas. La propuesta de Hurtado es una clasificación de 18 técnicas de traducción. Les voy a compartir el documento con las definiciones y por ahora vamos a ver algunas de ellas en uso, y para eso vamos a seguir con una película de 1975, una película tremendísima protagonizada por Jack Nicholson, dirigida por Milos Forman, que aparece en varios capítulos de Los Simpsons, basada en la novela de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Atravesé los terrenos corriendo en la misma dirección que el perro hacia la carretera. Recuerdo que corría a grandes zancadas y me parecía que me faltaba un buen tramo antes de que mi otro pie tocara el suelo. Me parecía volar, era libre, ya sabía que nadie se molestaría en perseguirme, entonces no tenía por qué estar corriendo así, pero no me detuve. Corrí muchas millas antes de interrumpir la marcha para subir a la carretera. Hay un capítulo de Los Simpsons en el cual un nativo americano le entrega unos folletos de un casino a Bart y el man levanta una caja, rompe el vidrio de la ventana y al fondo se ve un paisaje de montañas verdes y el indio sale corriendo hacia el horizonte de ese paisaje y después se devuelve, rompe otra ventana y recoge el sombrero que se le había quedado. Eso es una cita de la escena que acabamos de leer, es una de las últimas escenas de One Flew Over the Cuckoo's Nest y ese nativo americano es el personaje del jefe, de Chief. Nada más los títulos de la novela y de la película nos presentan varias cuestiones desde el punto de vista de la traductología. Esta película se basa en la novela de Ken Kesey, que era uno de los escritores de la generación Beat, que participó en lo que fueron los experimentos del MK Ultra, que era cuando investigaban sobre el control mental, le suministraban drogas a la gente de los manicomios, les hacían lobotomías a los pacientes, y a partir de estas experiencias, Kesey va a crear el personaje R.P. McMurphy. El título, One Flew Over the Cuckoo's Nest, es la segunda parte de un versito que dice One flew east, one flew west, one flew over the cuckoo's nest. La rima aquí es evidente y este versito habla de tres pajaritos, uno que se va al este, otro al oeste y otro que se queda dando vueltas sobre el nido como en espirales. Y en el contexto de habla inglesa, esa imagen remite a una persona que está loca, que ha perdido la cordura y por eso ese tercer pajarito se queda dando vueltas sobre el nido y es la alegoría de Randall Patrick McMurphy. Recordemos también que cuckoo es un adjetivo en inglés y que es sinónimo de insane. En ese mismo año, de 1975, el director checo Milos Forman hace una adaptación cinematográfica de la novela de Kesey y según el artículo de Wikipedia, el título que se escogió para Latinoamérica fue Atrapado sin salida. En 1993 la traductora chilena Mireia Bofill hace la traducción de este texto para la editorial RBA Editores de Barcelona y el título que vemos en la portada es Alguien voló sobre el nido del cuco. Con estos dos títulos ejemplificamos la noción de método, recordando que Amparo Hurtado sugiere distinguir entre método, estrategia y técnica de traducción. Vamos a traer también a San Jerónimo. Ich gebe nicht nur zu, sondern bekenne ich mir, dass ich bei der Übersetzung der Heiligen Schriften aus dem Griechischen nicht Wort für Wort, sondern Sinn für Sinn ausgedruckt habe. No solamente confieso, sino admito que al traducir las sagradas escrituras del griego, no me he expresado palabra por palabra, sino idea por idea. Esto resume lo que es el método de traducción, es la dicotomía entre literal y libre. Según Amparo Hurtado, el método es la opción global que recorre todo el texto, es decir, tiene que ver con la decisión del traductor de presentar un texto traducido palabra por palabra o de presentarlo idea por idea. Y esa es la diferencia entre lo que conocemos como una traducción literal y una traducción libre. En el caso de la novela es muy evidente que Bofill procede con un método literal y en consecuencia la traductora utiliza la técnica de la traducción literal. Para traducir este título se consultó un diccionario y se hizo una equivalencia uno a uno. One, alguien, flew, voló, over, sobre, el cucos del cuco, nest, nido. También se usó la técnica de la modulación estructural, ya que las palabras cuco y nido intercambian lugares a causa del uso del apóstrofe en inglés. Sin embargo, en esta edición podemos ver cómo Bofill intenta mantener la rima del verso entero al traducir al español de esta forma. Uno voló al este, otro voló al oeste, sobre un nido de cucos voló este. Con este verso la traductora rima oeste con este y mantiene la forma y la rima. Sin embargo, en el contexto de habla hispana, el significado de ese verso, por más que mantenga la rima, no puede remitirnos al significado que tiene en inglés. No significa ni loco, ni crazy, ni cuckoo, ya que se trata de una creación discursiva con una intención clara de mantener la rima. Y esto nos recuerda a Fedorov reaccionando ante los formalistas y poniendo el énfasis de su propuesta sobre la indivisibilidad de la forma y del contenido. En el caso del título para la película, se optó por un método libre y así se usa de nuevo la técnica de la creación discursiva. Se lee
y se interpreta el texto para crear un título totalmente nuevo que no conserva para nada lo que mencionamos hace un momento de la rima y del verso en inglés que significa que alguien está loco. Este traductor interpreta que esta novela y esta película se tratan ya no solo de un personaje que está loco, insane, cuckoo, sino de un personaje que está atrapado y que está sin salida. Nos falta hablar de la noción de estrategia de traducción, pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Por último, vamos con la traducción y las técnicas. Igual que San Jerónimo, vamos idea por idea, vamos a separar nuestras unidades de análisis punto por punto. La primera es: I ran across the grounds in the direction I remembered seeing the dog go toward the highway. Aquí aparecen dos verbos conjugados, lo que quiere decir que tenemos dos oraciones. Tenemos el verbo run, correr, y el verbo remember, recordar. Para el verbo run, la traductora utiliza la técnica de la transposición. Cambió la categoría gramatical al pasar del verbo run al adverbio corriendo. Remember sí está traducido literalmente, es traducción literal. Y esta misma técnica también se usa para los sustantivos. Grounds, direction, dog, highway. Se traducen literalmente por terrenos, dirección, perro, carretera. Ahora, tenemos dos preposiciones, la preposición across y la preposición toward. La preposición toward se traduce uno a uno por su equivalente en español hacia, es traducción literal. En cambio, la preposición across se resuelve usando de nuevo una transposición. Pasa de la categoría de preposición a la categoría de verbo. El verbo para la preposición a través es el verbo atravesar. También tenemos el verbo seeing, que en este caso no tiene función de verbo sino de objeto, y en la traducción se elide, es decir, se omite y no aparece en la versión en castellano. Eso sería una elisión. También tenemos el verbo go, que significa ir, pero la traductora lo reemplaza por el verbo seguir, y esto sería una modulación léxica. Finalmente vemos la técnica de la ampliación lingüística. Al comienzo dijimos que aquí habían dos oraciones porque habían dos verbos conjugados. Las palabras que se usan para unir dos oraciones se llaman conjunciones. En español es la conjunción que. El uso de esta conjunción es un poco más arbitrario en inglés. En cambio, la estructura del español sí requiere que se use la conjunción. Aquí tendríamos que investigar bien el uso y las excepciones, tanto en español como en inglés, y pedirle ayuda a los docentes de estos idiomas que nos expliquen eso. En inglés es la conjunción that, pero no aparece en nuestra frase original. Ahora vamos a leer la oración en español y en inglés, y con esto terminamos. Atravesé los terrenos corriendo en la misma dirección que recordaba había seguido el perro hacia la carretera. I ran across the grounds in the direction I remembered seeing the dog go toward the highway. Bueno, ahora lo que les propongo es que descarguen el documento que contiene las 18 técnicas de traducción de Hurtado, la transcripción del texto en inglés y en castellano, para que analicen el resto de las unidades y descubran cuáles son las técnicas que se utilizaron para hallar las equivalencias. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Muchas gracias por la atención. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächstes Mal machen wir Spanisch und Deutsch. Feliz resto de semana.